Shalom mujeres, ¿cómo están? Espero que bien. En esta semana estamos en la perashá número 9 titulada Vayeshev y como las semanas anteriores vamos a ver de la mujer en la perashá. Bueno, esta perashá se titula Vayeshev y traducida al español es y se estableció, que son 4 capítulos que se leen en Bereshit, en Génesis, del capítulo 37 al capítulo 40. Y vamos a ver que en esta perashá se presentan 2 temas de mucha polémica. Por un lado está el relato de Yosef, cómo él es vendido por sus hermanos y toda la historia que hay detrás de ello. Y en otro capítulo está la historia de Tamar y Yehudá, su suegro. Al escuchar de ellos, a simple vista pudiéramos ver que ambos relatos están ajenos, porque en un capítulo, el capítulo 38, nos habla de Yehudá y Tamar, y el capítulo 39 acerca de Yosef. Esto no es ninguna... el capítulo 37, Yosef, 38, Tamar. Esto no nos habla de algo ajeno. Recordamos que un relato y otro, muchas veces en la Torá, están entretejidos. Y aquí no es la excepción. Vamos a ver que la historia de Yosef está muy entrelazada con Tamar. ¿Por qué? Para dar un ejemplo, en el libro de Bereshit Rabá 24 está el comentario donde se dice que una de las cosas que une a estas 2 historias lo encontramos en Bereshit, en Génesis, capítulo 37, versículo 32. Se los voy a leer. Y le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron: encontramos esto, por favor, examínala, ¿es la túnica de tu hijo o no? Ahí vemos cómo los hermanos de Yosef planean darle la noticia, ¿verdad?, a su padre, a Jacob, a Israel, de que pues Yosef estaba muerto, siendo que sabemos que no es así, pero obviamente ellos no le iban a decir a su padre que planeaban hacerlo y que como esto no resultó, pues lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Entonces tramaron esto y dice que ellos mataron un cabrito y con la sangre pues la llenaron la túnica y se la entregaron a su padre y le dijeron: examínala, vela si es la túnica de tu hijo. En otras palabras, le estaban diciendo que pues él, al decir que sí, pues que Yosef estaba muerto, ¿verdad? Y bueno, esto lo vemos en Bereshit. Y por otro lado, sabemos que Yehudá fue uno de los que planeó, ¿verdad?, este atentado contra Yosef. Y recuerden que todo lo que hacemos, lo que hablamos, todo tiene una causa-efecto, ¿verdad? Y en algún momento, si no hacemos teshuvá, si no nos arrepentimos, esto pues viene nuevamente a nuestras vidas. Y así le pasó a Yehudá. Yehudá, años después, le pasó lo mismo. Vamos a ver en Génesis, en Bereshit 38-35. Y dice así. Se los voy a leer. 38-25, perdón. Cuando la estaban sacando, ella le dijo este mensaje a su suegro: yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó: examínalo y ve, a esto a quien pertenece este sello, cordón y bastón. De él yo estoy encinta. Entonces, ¿se dan cuenta? Las mismas palabras, ve y examínalo, le manda a decir Tamar a su suegro Yehudá. Entonces ahí vemos que se repite la misma historia, las mismas palabras, ¿verdad? Y pues aquí nos muestra, ¿verdad?, que una historia está entretejida de la otra y existen muchos ejemplos de ellos, pero en esta ocasión no vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque el tema nos vamos a centrar en la mujer, en Tamar. A este shiur, a esta enseñanza le titulé Tamar, la mujer y nuera de Yehudá, alta como una palmera. Bueno, en la escritura se habla de 3 mujeres que tienen el nombre de Tamar. La primera de ellas es la nuera de Yehudá. Esto está en Bereshit 38.
La segunda mujer, llamada Tamar, es la hija de Melech David, del rey David, a quien violó su medio hermano Amón. Está en 2 de Samuel, capítulo 13. Y la tercera mujer, llamada Tamar, es la hija de Absalón. También está en 2 de Samuel, de Shmuel, capítulo 14. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en la primera mujer, la primera de ellas, que es la nuera de Yehudá, de Tamar. Bueno, el nombre de Tamar viene de la raíz hebrea que es tomer, que traducido es tronco de palmera, erecto. De ahí es el nombre de Tamar, lo cual se traduce como palma, erecta como palmera, palmera dátil, protección. La descendencia de Tamar. Se dice que ella era hija de un sacerdote, por la línea del sacerdocio. Y uno que está explicado, que está dicho en la Torá, es Melquisedec, el rey de Shalem, ¿lo recuerdan? Les voy a explicar más adelante por qué se cree que ella, que su padre es Melquisedec. Bueno, estuvo casada con el primer hijo de Yehudá. Dado que él no le dio, que murió y no le dio descendencia, se tuvo que casar con Onán, el segundo hijo de Yehudá. Vamos a explicar por qué. En la cultura hebrea existe una ley que es la ley del levirato. Esta ley dice que si un varón se casa con la mujer y éste muere sin dejar descendencia, la tiene que tomar como mujer su hermano o el varón más cercano. En este caso, como murió, no dejó hijos, entonces tenía que tomarlo como esposa, pues el segundo, que era Onán, ¿verdad? Pero aquí la escritura nos dice que Onán halló desagrado delante del Eterno y él también murió, y a quien le correspondía tomarla como esposa a Tamar era el segundo de ellos, que era Shelah. Pero él aún era pequeño, entonces Tamar tenía que esperar un tiempo, ¿verdad? Y bueno, ella, Tamar, fue la madre de mellizos, de Fares y Será. Aquí hay algo muy importante. Fares iba a ser la genealogía de nuestro Mesías, de Rabbi Yeshua. Eso está en Lucas capítulo 3, para que examinen un poco. Y el número de veces que aparece Tamar en la escritura son 8 veces. Bueno, como dijimos que el nombre de Tamar significa erecta como palmera, palmera dátil, de ahí se interpreta que ella era una mujer alta, una mujer delgada como una palmera, ¿verdad? Ella era alta al promedio normal de las mujeres de ese momento. Y bueno, también se dice que era bella, alta y fértil como la palmera. Vamos a ver el porqué. En el capítulo 38 de Bereshit, de Génesis, está la historia, ¿verdad?, de Tamar. Pero para profundizar en ella tenemos que hablar un poco de Yehudá, de su suegro, porque es como aparece la historia, ¿verdad? En capítulo 38:1, se los voy a leer. Por aquel tiempo Yehudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca de cierto adulamita llamado Jirá. Aquí nos dice que Yehudá se apartó de sus hermanos. ¿Por qué lo hizo? Porque como les mencioné y como lo leímos en la parte de atrás, un capítulo atrás, pues Yehudá tramó, ¿verdad?, contra Yosef, y esto le trajo a él pues un gran dolor, un sufrimiento, porque sentía que ya no había actuado de la forma apropiada y que él pues ya no tenía que pertenecer, ¿verdad?, al pueblo y a sus hermanos. Entonces dice que se apartó. La palabra hebrea aquí en este versículo para decir apartó es yarat, que significa descender, ir abajo, ir a una región más baja. Y bueno, cuando alguien está fuera del territorio de Jerusalén y va hacia ella, se dice que va a ser aliyá, es decir, que va a subir o va a ascender. Y por el contrario, cuando alguien que sale de la tierra de Israel a otra parte, va a descender. Entonces, Yehudá descendió, se apartó, hizo yarat, tanto en lo natural, salió de la tierra de Israel para pues apartarse, ¿verdad?, e irse con un adulamita.
Y también en lo espiritual, él descendió porque sintió que ya no estaba bien, ¿verdad? Y bueno, así fue. Entonces él decidió apartarse de la casa de sus padres y se juntó con un pueblo adulamita, un pueblo que no era temeroso de Hashem. Esto trajo como consecuencia pues que él se casara con una mujer que no era parte del pueblo. Y esto también es una prohibición para un israelita. No pueden casarse con una mujer extranjera. ¿Por qué? Porque obviamente habría un yugo desigual y esto generaría que existieran problemas en cuanto a la búsqueda del eterno y por consecuencia los hijos no estarían bien fundamentados, ¿verdad? Bueno, de esta relación que Yehuda tuvo con esta mujer adulamita, tuvo 3 hijos. Está en Bereshit 38, toda la historia. Ahorita lo vamos a ir leyendo poco a poco, ¿sí? Y bueno, como comentario, según el libro de Yashar y la cronología, Shem, que es el hijo de Noach, si lo recuerdan, era el famoso Melquisedec, a quien Abraham le entregó sus diezmos como botín de la guerra contra Kedorlaomer. Se dice que Melquisedec tuvo un hijo que se llamó Elam, quien tuvo por hija a Tamar. Bueno, de ahí se deduce que Tamar era la hija de un sacerdote, ¿verdad? De la descendencia del sacerdote Melquisedec. Y eso no lo olviden, es un punto muy importante para esta historia que vamos a iniciar. Bereshit 38. 2. Entonces Yehuda vio a la hija de cierto cananita llamada Shua y se casó con ella y se juntó con ella. Concibió y tuvo un hijo, y el primero lo llamó Concibió otra vez y tuvo un hijo y la llamó Onán. Una vez más tuvo un hijo y lo llamó Shelah. Él estaba en Kesib cuando lo tuvo. Yehuda consiguió una mujer para su primogénito, llamada Tamar. Ahí está la primera vez que se menciona Tamar, de la mujer la cual vamos a hablar. Pero el primogénito de Yehuda, desagradó al Eterno y él le quitó la vida. Entonces Yehuda le dijo a Onán: únete a la mujer de tu hermano y cumpla tu deber con ella como cuñado y dale linaje a tu hermano. Ahí sabemos, y ya les expliqué de la ley del levirato, que tenía que tomarla como esposo el hermano, ¿verdad? Pero Onán, sabiendo que la descendencia no se contaría como suya, derramaba en tierra siempre que se unía a la mujer de su hermano, para no darle linaje a su hermano. Lo que hizo desagradó a Hashem y le quitó la vida también. Entonces Yehuda le dio a su nuera Tamar, le dijo: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah crezca, porque pensó, también podría morir como sus hermanos, de modo que Tamar se fue a vivir en la casa de su padre. Imagínense esa escena. El primer esposo de Tamar muere. El segundo no quiere darle descendencia porque sabe que no llevaría el nombre de él, sino de su hermano fallecido, ¿verdad? Como la ley del levirato lo ordena. Pero muere y Tamar pues quiere descendencia por parte de la familia de Yehuda, pero no le es dado. Entonces tiene que esperar al tercer hijo, pero él aún es muy pequeño, Shelah. Entonces, pues Yehuda ve que el primero muere cuando se le da por esposa a Tamar. El segundo muere y él de alguna forma tiene ya ese temor, ese miedo y cree que Tamar es la culpable de que pues esté pasando esto. Entonces pues le niega, ¿verdad? Como esposo a Shelah, pero vamos a verlo por qué. Versículo 12. Mucho tiempo después murió la hija de Shua, la mujer de Yehuda. Cuando pasó su periodo de duelo, Yehuda subió a Timná a ver a sus trasquiladores junto con su amigo Gira el adulamita. Ahí nos está diciendo que Yehuda quedó viudo. 13. Y le dijeron a Tamar: tu suegro viene a Timnat a trasquilar. Entonces, ahí un paréntesis. Ahí vimos la escena, ¿verdad? Donde Tamar le dice, Yehuda le dice a Tamar que tiene que irse otra vez a la casa de sus padres a esperar. Entonces Tamar se fue viuda, se fue desconsolada, sin hijos y esperando a que fuera llamada. Pero ella ve que el tiempo de Shelah ya está grande para que se le dé por mujer y no lo hace. Ya, de alguna forma el Eterno se dice que endureció, ¿verdad?, el corazón de Yehuda
para que no se cumpliera la ley del levirato como estaba dicho. ¿Por qué? Porque él sentía que Tamar era la culpable, que sus hijos murieran sin dejar descendencia. Pero Yehudá estaba olvidando su pasado, estaba olvidando que tal vez esa era una consecuencia de lo que atrás él había hecho con Joseph, su hermano, ¿verdad? Porque él no había hecho teshuvá. Pero todo tiene un propósito, y de ese endurecimiento del corazón de Yehudá fue que Tamar tuvo que tomar una decisión muy importante, una decisión en la que ella estaba de por medio su reputación. ¿Por qué? Porque si de esta consecuencia, de esta acción que ella iba a hacer, la consecuencia era tener descendencia, obviamente se estaría pensando en que había hecho fornicación, a que cometería adulterio. Y esto traía consigo pues la muerte. ¿Por qué? Aquí les menciono. Como les comenté, se cree que Tamar era descendencia, hija de Melquisedec, el rey de Shalem, y también pues ella sería hija de un sacerdote. Y la hija de un sacerdote, si cometía fornicación o adulterio, ¿qué creen que pasaba? Pues esto era castigo, pero de muerte, pero de una muerte muy, muy, muy triste. Tenía que ser quemada. Eso nos dice en Levítico, en Baikra, capítulo 21, versículo 9. Cuando la hija de un sacerdote, de un Cohen, se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina. La echarán al fuego. Y bueno, esto es importante. Vamos a seguir leyendo. El versículo 14. Cuando Tamar se entera de que Yehudá, su suegro, va hacia sus trasquiladores, dice: ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió la cara con un velo y envolviéndose en tela se sentó a la entrada de Nayim, que queda en el camino de Timná, porque ella veía que Shelah estaba grande y sin embargo no le había sido dado como esposa. Aquí vemos algo importante. Tamar dice que se quita sus vestiduras de viudez y se cubre su cara con un velo y se sienta a la entrada de Nayim por el camino de Timná. Ahí era un lugar en especial, en específico, donde se sentaban las mujeres prostitutas. Entonces, Yehudá va a pasar por ahí y Tamar rápidamente, sabiamente, piensa y dice: bueno, mi suegro va a pasar por ahí, yo me voy a vestir me voy a hacer pasar como una prostituta para que él me tome y de esa forma yo pueda entrar a la genealogía. Ella no era una mujer fatua, ella era una mujer sabia, una mujer virtuosa, y sabía que del linaje de la tribu de Yehudá vendría la genealogía de Mashiach, ¿verdad? De Yeshua Rabenu. Entonces ella se quita sus ropas de vestiduras y se para en la calle donde sabe que él va a pasar. Él obviamente pues no la conocía, ¿verdad? No sabía que Tamar, pues su nuera, podría estar ahí. ¿Por qué? Porque la mandó a la casa de su padre a esperar, ¿verdad? El versículo 15, cuando Yehudá la vio, la confundió con una ramera porque ella se había tapado la cara. Aquí algo muy importante, ahí nos está diciendo que las prostitutas, las rameras de ese momento, de ese pueblo, se cubrían la cara con un velo, a lo cual Yehudá pues sintió también que Tamar, bueno, no sabía que era Tamar, pero al verla pues la confundió, ¿verdad? Él no supo que era ella. Versículo 16, así que se desvió hacia ella por el camino y le dijo: oye, déjame acostarme contigo, porque no sabía que era su nuera. Ella le dijo: ¿qué vas a pagar por acostarte conmigo? Él le contestó: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Pero ella dijo: tienes que dejar una prenda hasta que lo envíes. Qué sabia fue Tamar, ¿verdad? Le dijo: no, dame algo empeñado, ¿verdad? Para que yo me asegure que vas a regresar. Entonces le dijo Yehudá: ¿qué prenda te puedo dar? Imagínense la respuesta. Yehudá estaba pues ya sin mujer y quería tener una relación sexual. Va y busca una prostituta, sin saberlo se topa con su nuera Tamar y le dice: ¿qué te puedo dar para que estés conmigo? ¿Se dan cuenta de la escena?
Aquí hay algo importante. Lejos de que Yehudá ya hubiera enviudado, que ya no tenía esposa, no era la forma apropiada, que él tenía que buscar una mujer entre las prostitutas para tener una relación íntima, ¿verdad? Pero recuerden la historia atrás, recuerden todo lo que pues él ya vivió, y él ya cree que pues ya al apartarse de su familia, al hacer Yarat, al descender de la tierra de Israel y de su familia, él cree que ya no es parte del pueblo, sino en cambio no es así. Ahí hay algo importante, aún por fallas que uno comete y demás, Hashem es bueno, es misericordioso y siempre nos va a estar esperando, y siempre todas las cosas las va a hacer con un objetivo, y en todo momento él va a estar presente para que nosotros podamos hacer teshuvá, el reconocimiento de arrepentirnos, ¿verdad? Y volver a él. El versículo 19 y 18. ¿Qué prenda te puedo dar? Ella respondió, tu sello con el cordón y el bastón que llevas. Así que se los dio y se acostó con ella, y ella quedó encinta de él. Aquí hay algo importante. Videos atrás he comentado, uno de ellos, por ejemplo, las 6 mujeres estériles que dieron a luz. En la descripción del video voy a ponerles el link. Y ahí comentó algo. ¿Por qué razón las matriarcas, siendo del pueblo de Israel, estando sujetas a sus esposos, siendo mujeres virtuosas, estuvieron años enteros sin tener hijos? Bueno, se dice que el Eterno decía, las matriarcas son bellas, son hermosas, lo tienen todo, pero ¿cuándo voy a escuchar de ellas? Entonces las haré estériles para poder seguir escuchando sus ruegos. ¿Se dan cuenta? Pero aquí vemos algo. Tamar, con una sola vez que estuvo con Yehudá, su suegro, quedó encinta. Esto no puede ser más y menos que obra de Hashem, ¿verdad? 19. Ella prosiguió su camino, se quitó el velo y se puso de nuevo su ropa de viudez. ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta, para que no se sorprendieran, pues que era la nuera, ¿verdad? 20. Yehudá mandó el cabrito con su amigo la dulamita para rescatar la prenda de la mujer, pero no la encontró. Le preguntaba a la gente, ¿dónde está la ramera del templo que estaba en Nayim por el camino? Pero ellos decían, aquí no ha habido ramera. De modo que regresó Yehudá y le dijo, no puedo encontrarla. La gente dice que ahí no ha habido ninguna ramera. Yehudá dijo, deja que se quede con eso, no vamos a convertirnos en un hazme reír. Yo le envié el cabrito y no la hallé. Obviamente Yehudá le convenía que las cosas no se supieran, ¿verdad? 24. Como 3 meses después le dijeron a Yehudá, tu nuera Tamar se ha metido a ramera. De hecho, por su prostitución ha quedado encinta. Yehudá dijo, sáquenla y quémenla. Aquí les mencioné en Levítico 21:9. Dice que la hija de un sacerdote, si se metía como prostituta, tenían que quemarla. En ese momento Yehudá se acordó, ¿verdad?, de lo que está escrito en la Torá, y dice, sáquela y quémela. ¿Se dan cuenta? La forma en que Yehudá, siendo que él en ese momento, tiempo atrás, se había metido con una ramera, ¿verdad? Bueno, se dice esto porque si la buscó a Tamar para tener intimidad con ella, sabiendo, ¿verdad?, que no era su nuera, es porque tiempo atrás, pues quizá no fue la primera vez, Yehudá ya lo había hecho a otras veces. Entonces, en esta ocasión, la juzga y le dice, quémela. A ver, espera, Yehudá, no quieras, como dice nuestro rabí Yeshua, ¿verdad? Dice, si queremos quitarle la paja del ojo de nuestro hermano, primero quitar la viga de nosotros, de nuestro ojo. Yehudá, estás juzgando a tu nuera Tamar sin saber, sin recordar que atrás tú vendiste a tu hermano Yosef, le causaste un gran dolor a tu padre, a Jacob, y ahora te has metido con una prostituta. Y luego emite el juicio, ¿verdad? Como un varón recto, dice, quémenla. Bueno, 25, cuando le estaban sacando, le envió el mensaje y dijo, yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó, examínalo, a quien pertenece este sello con el cordón y el bastón. Sorpresa, Yehudá. Salió abusada Tamar, ¿verdad? ¿Y qué crees? El hijo
No es a causa de una prostitución, no es a causa de que ella haya sido ramera. Es tuyo, Yehudá. Él lo reconoció y dijo, ella tiene razón, es justa, es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Shelah y no intimó más con ella. ¿Se dan cuenta? Aquí Yehudá recuerda que tenía que hacer la ley del levirato y no lo hizo. Por eso dice, ella es justa, ella es más justa que yo. Y bueno, aquí continúa la historia, dice que no intimó más con ella y llegó el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre, cuando estaba en parto uno de ellos sacó la mano y la partera la ató un cordón rojo y bueno, continúa la historia. Los dos hijos de ella, uno de ellos es Fares y Serac, Pérez y Serac. Y de ellos pues viene la descendencia, ¿verdad? Tamar peleó por ser parte de la genealogía, que ella sabía que de la genealogía, de la parte de Yehudá, vendría Mashiach. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí hay personajes muy sobresalientes y por su celo al Eterno, empezando por Fares, quien de él viene Boaz, Obed, Isaí y Melech David, la descendencia de Mashiach. Pérez dirigió a sus descendientes en el celo de la Torá y estos fueron fieles a Elohim. Aquí podemos ver algo muy hermoso, tener una enseñanza acerca de Tamar. Ella confiaba plenamente en el Eterno en todo momento, aún a pesar de que estuvo de por medio su reputación, estuvo de por medio su vida. Ella actuó con un pensamiento limpio. Fue una mujer virtuosa que instruyó en Torah a sus hijos. Y aún por muchas críticas que pudiera haber. Ay, es que como Tamar se tuvo relaciones con Yehudá, su suegro y demás. Aún con todo eso no podemos señalarla porque, ¿qué creen? Ella está dentro de las matriarcas, dentro de la genealogía, el bendito pueblo de Israel que trae a Mashiach. Entonces no olvidemos que todo tiene un propósito, que todo está en el orden y en la mirada del Eterno. Aprendamos de Tamar a ser mujeres sabias, mujeres virtuosas y aún aunque esté de por medio muchas cosas, siempre pongamos a Hashem adelante y ser temerosas de Él, ¿verdad? Bueno, que el Eterno me las guarde, me las bendiga, seguimos en contacto. Les recuerdo que está la página de la Midrashá de Bat Melech, la hija del rey, para que pues ahí vean los videos, las enseñanzas para las mujeres. Shabbat Shalom y que el Eterno me las bendiga.